La vida se forja de múltiples experiencias, sensaciones y emociones que dan sentido a la experiencia de la vida. En el programa de hoy, Sandra, una superviviente del sufrimiento, nos contará su historia, pero sobre todo su sentido de experimentar la propia vida, más allá de lo que aparentemente es cruel. Experiencias. ¿Cómo nos conocimos? Yo no me acuerdo realmente de cómo nos conocimos. En la plataforma. Nos veíamos en la tú me plataforma diste de la afectos por acogida. la hipoteca, eso sí me Tú acuerdo. me diste la acogida. Ah, yo te di acogida a ti. Una de las veces que íbamos yendo para la plataforma, te comenté de que estaba muy feo. Me comentaste lo de ir a los encuentros del curso y demás. Y fue cuando hice el primer curso de desbloqueo de miedo, que no lo terminé. Ah, es verdad. Que no lo terminé, me faltó la última, me parece, o las dos últimas, no recuerdo bien exactamente. Y fue porque vi todos mis miedos y no fui capaz en ese momento de afrontar todo lo que... Te superó un poco, ¿no? Sí, Él ve todos los sí, miedos, por así decirlo. me superó bastante. Y entonces al cabo del tiempo, otra vez volvimos a hablar, hasta que ya fui al de desbloqueo de miedo, lo hice Y ahí entero, ya, sí. fue mi momento y la verdad que me vino súper bien y el curso pues me ayudó a ya no solo ver a todos los miedos, sino sobre todo a no verlo tan malo, sino a entenderlo y aceptando poco a poco todo como iba pasando. Y la verdad que me cambió bastante mi vida personal. Esa Sandra que tenía, digamos, miedo, ¿cómo la definiría? ¿Quién era esa Sandra? Esa Sandra era súper sensible, vivía todo lo que le pasaba a su alrededor como si fuera suyo y entonces pues absorbía todo, sobre todo todo lo negativo de todo el mundo. Entonces empecé a ponerme caparazones, máscaras, personajes, de todo, ¿no? Y dependiendo de con quién estuviera, pues era de una manera, dependiendo de si era de otro, pues era de otra forma. Digamos que esos caparazones, esas máscaras que Sandra iba poniéndose, le fueron necesarios para vivir durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Mi manera de sobrevivir era mendigando el cariño. Había una gran parte que necesitaba de ayuda para que le dieran ese cariño y ese valor que ella no se daba. Lo que hacía era apuntarse a todos los voluntariados, a alguien le pasaba algo allá que iba, a la hora que fuera, todo lo que fueras. Digamos Llegó que un momento en el que entregado. perdió su identidad. Hubo un momento en el que me miré en el espejo y no sabía quién era. ¿A quién veías? Yo veía a una niña triste. Cuando yo tenía 5 años, empezó un tío mío en abusos sexuales. Desde los 5 años, recuerdo que era muy alegre. Siempre con la sonrisa perenne. Mi abuela siempre me decía, se acuerda con una sonrisa y se levanta con una sonrisa. Eso es un don, me decía. A raíz de que este tío mío me empezó a abusar de mí, pues fui todo lo contrario, se truncó. Él me amenazaba, ¿no? Y me lavaba el cerebro en el sentido de que eso era normal, pasaba en todas las familias. Lo que era mi persona era anulada. Yo lo hablé con él y le dije las cosas que yo realmente sentía que tenía que decirle, ¿no? A mí su mirada me dijo mucho, ¿no? Sé que él también tenía sus miedos. El odio no ha entrado en mí, ¿no? Él me pidió perdón y hasta hoy, que yo sepa, no ha vuelto a tocar a nadie más, ¿no? Tercero de GB me cambiaron a una clase con niños de síndrome de Down y parálisis cerebral y demás porque la profesora decía que yo tenía algún tipo de retraso, sin haber ido a psicólogo, sin nada. Ella por sí misma, por el hecho de que yo me ponía al final de la clase, no hablaba y no me relacionaba. A raíz de ahí, todo el mundo empezó a llamarme subnormal, a meterse conmigo, sufrí el bullying. Y ya mi madre una vez cuando fue a ducharme, pues fue cuando descubrió todos los moratones y demás. Y entonces fue, ¿esto qué es? Entonces se lo expliqué, ella denunció.
La profesora se fue del colegio, me hicieron un test, el psicólogo dijo que tenía un nivel más alto de lo normal, que cómo me iba hasta ahí, que volviera otra vez a la clase. Y lo aprobé, saqué mi graduado, me llamó el director y me dijo que enhorabuena, que no daba a nadie un duro por mí. Ahí fue ya mi primera vez que me intenté suicidar, yo me intenté suicidar 4 o 5 veces. ¿Y por qué? ¿Por qué? En ese momento era lo que yo realmente sentía y lo que yo realmente quería. ¿Y qué sentías? Y lo que sentía era que era mucho dolor, era un sufrimiento tan grande que ya no podía soportarlo. Yo me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que seguir viviendo así? Si esto va a ser así siempre y esto va a ir cada vez a peor, yo ya no puedo más, llévame. Yo tengo mi opinión muy personal y yo no me siento ni loca, ni cobarde, ni nada de eso. Es algo muy personal. Poco a poco lo voy viendo el por qué no me tenía que ir. Y hoy día, pues ya no rechazo esa parte. Antes la rechazaba y la despreciaba. ¿Qué supone ahora, a día de hoy, para ti esa experiencia, el haber vivido esa experiencia? El saber vivir, el disfrutar de las pequeñas cosas, que seguramente si no hubiera vivido muchas de esas cosas, hoy día no las disfrutaría como las puedo disfrutar ahora. Cuando ya, digamos, tu vida estaba un poco más estabilizada, por así decirlo, ¿no? Tuviste un accidente y ¿qué ocurrió? Pues escalando, me caí a una altura de un 4.º piso, me cogieron el helicóptero y al año pues empecé a sentir movilidad en las manos, sensibilidad en las manos y entonces de cintura para arriba recuperé el movimiento y demás. Yo iba a andar. Al principio pues esta loca perdida, que no querían que yo me aferrara a eso, por si no fuera así, que no me diera un batacazo más grande. Pero yo les decía que yo había algo dentro de mí que a mí me daba mucha tranquilidad y que yo sabía que iba a volver a andar. Para mí nada era lo suficientemente duro y a los 12 meses pues, sentí otra vez las piernas, sensibilidad en los pies. Sin darnos cuenta, llenamos nuestro vaso de creencias externas que enturbian el concepto de nosotros mismos y nos impiden ver la realidad. Mis 2 grandes complejos fueron la pérdida de mi peso, de ahora será por mi espalda, pero por un tema de salud. Ese me lo conseguí quitar y el de expresarme, no sé cómo hablarlo, no sé cómo explicarlo, yo no lo voy a hablar porque es que yo me sé expresar. Eso era porque como me habían hecho ver desde pequeña que yo no sabía hablar, que yo no sabía hacer las cosas bien y que me creí tanto el que yo no sabía expresarme que yo era oír, ver y callar, por eso era sumisa. El hecho de yo hablar en clase o hablar, nunca quería hablar porque yo creía que yo no me sabía expresar. De hecho, aquí en los encuentros, en los vídeos, se ve como muchas veces no me sé explicar y había gente, pero ¿cómo que no sabes explicar? Si te estoy entendiendo perfectamente, si te explicas muy bien. Y ahí ya me iba chocando y ya en el curso, pues ya fui viendo, ¿no?, mi incomprensión y entonces fui viendo el por qué no sabía, por qué me creí que no sabía explicarme y a raíz de ahí pues todo lo contrario. Hemos preparado los vídeos. ¡Oh! Esta es la Sandra de un momento, de una etapa de tu vida y de otra, ¿no? Y ahora la que estás hablando ahora, ¿no? Que tampoco es la misma. Y bueno, era interesante que lo vieras brevemente y que tú misma te respondieras a lo que tú misma preguntabas. ¿Vale? Una pregunta. Sí, ¿qué pregunta? Si hay alguien que tú de buena primera ves a alguien y te echa para atrás, o sea, incluso fíjate, bueno, voy a conocerlo, hay veces que lo conoces y es otra relación la que tiene, pero hay veces coincide Ahí en esos momentos aparecieron muchos roles de personas, el serio, autoritario, el que imponía. Normalmente los que siempre me han creado más rechazo
han sido las personas serias y de mala forma. Me creaba rechazo y no veía el porqué. Ahora sí, pero en ese momento no veía, y por eso era la pregunta, porque no sabía si era posible. Simplemente el hecho de ver a alguien, algunos gestos, había incomprensiones de mi pasada, de almacenamiento defectuoso con personas que habían sido así y se habían venido al presente con ese mismo rol, y eso era lo que a mí me creaba el rechazo. Ahora vemos otro vídeo. Este fue un poquito más expresivo. Oh. Lo que no he aceptado es la falta de cariño en esos momentos, es que el sentir ese vacío es muy duro. Pero es que muy duro, y cuando lo llevas Pero te gusta de o no, mayor, pues, claro, pero ese pasado, te gusta o no, no va a cambiar. ya, pero Y- es que me afecta es mi presente. Pero te afecta porque estás todavía viviendo en ese pasado. ¿Tu presente está rodeado ahora de personas que te están haciendo sufrir? No, Nada, ninguna. no. Entonces, Bueno, ¿dónde sí. está? ¿Dónde está entonces? Mi hijo, pero ¿Qué piensas cuando te ves ahí? Cuando no parece como si hubiera sido eterno, ¿no? Como si fuera hace mucho, mucho, mucho tiempo. Es la expresión de esa máscara víctima, Ajá. ¿no? Ujú. ¿Y qué sientes cuando lo ves? El tiempo que me he llevado con esa máscara es con la que más tiempo me he llevado. Y cuando ha dicho lo del sufrimiento, que prefiero estar en el sufrimiento, y he hecho así con la cabeza, lo veo, ¿no? He estado más acostumbrada a mi vida, a lo que era el sufrimiento, que prefiero vivir en el sufrimiento, que ya lo conozco, a vivir una alegría que no la conozco, que dura 5 minutos y sea peor el badazo. Y cuando lo escucho y lo veo, digo, joder, pues sí que es duro. ¿Qué le dices a esa Sandra que creía que era mejor seguir en el sufrimiento que ilusionarse con algo para que después se esfumara? Pues que no, que en ese momento era lo que veía, porque era lo que le había enseñado no solo la vida, sino la vida, las circunstancias en ese momento, más ella misma. Le diría que es todo lo contrario, de que la vida es un complejo, ¿no? de cosas, de alegría, tristeza, disfrute, lloro, pero que todo forma parte de la vida y el que lo intensifica es uno mismo. La vida es mucho más bella y más sencilla a la vez. Simplemente con darle la importancia que cada cosa tiene y sobre todo el dejarle espacio a cada uno y el dejar que cada uno viva como realmente cree que tenga que vivir. Cada uno tiene su momento y su vida y a lo mejor lo que yo creo que le hago más fácil se lo hago más difícil, y a lo que yo creo que le mejoro le empeoro. Yo creo que le haría mejor el vivir mi vida y el disfrutar de mi vida, pero el que cada uno viviera su momento y aprendiera de su momento. ¿Y en quién piensas ahora? En mi hijo, en mi pareja, sobre todo en ellos dos. La Sandra del vídeo rechazaba la tristeza Sí, y no aceptaba que estar triste fuera algo, digamos, aceptable. De hecho, pensaba que estaba volviendo otra vez atrás, ¿no? de hecho siempre ha ocultado o ha intentado ocultar al máximo la tristeza, siempre ha puesto la sonrisa o siempre estoy bien y siempre ha hecho aquí, ha hecho allí, nunca se ha quedado en la cama metida menos el año aquel para que los demás la vieran bien. Pues no, ¿Y ahora qué es la tristeza? pues una parte más de la vida. Y yo ahora cuando me viene un día triste, pues lo veo y digo, bueno,
tengo ganas de llorar, pues lloro. Veo lo que es y nada, me permito ese día de tenerlo así y al día siguiente pues ya es otro día y ya está. Si no lo rechazas, no lo retienes. Efectivamente. Y yo iba en el autobús sin pensar en niños, sin pensar en no sé qué. Yo me reía y yo decía, madre mía, qué manera de tomarme las cosas de una manera tan extrema antes y ahora la diferencia que hay. Es simplemente dejarte llevar. No, de verdad, es simplemente dejarte llevar, no que es fácil y a la misma vez ha sido costoso en el sentido de que mi ego en todo momento, cojones no, lo siguiente, había una montaña de cojones ahí, porque en el sentido de que yo digo, y pum, y pam, y ya llegó un momento en el que, bueno, y ya era de forma inconsciente, iba cada vez dejándote más llevar, iba viendo de forma. ¿Qué diferencias ves en las 3 Sandras que hemos visto de los vídeos? En la primera, es la que más perdida está, que es la que más duda, más miedo, más intriga tiene. En la segunda es la más sufrida, es donde está donde se ve muy claro, ¿no?, el papel de víctima, que es el que más ha perdurado. Y en la última me ha encantado verla, y precisamente hoy más, porque me ha hecho recordar momentos en los que viví, ¿no? Por ejemplo, fíjate tú, que es una tontería lo del autobús, pero me sirvió de mucho, ¿no? Porque el hecho de no darle vuelta a nada, y no pum pum, tal como sale, tal como resuelve, pues no es nada, no se te hace ni mundo, ni se te hace grande, el mundo se lo hace uno antes de que pase, y después a lo mejor no pasa, y ya has sufrido, ya no has vivido el momento en el que has estado. Es muy distinta las expresiones, la actitud, la forma. En la primera se le ve, que no se le ve la cara, pero se le ve recogida, ¿no?, cohibida. En la siguiente se ve llorando, se ve el sufrimiento. Y en la tercera se ve más espontánea, más alegre, más expresiva. Esas expresiones son muy... te invita a reírte, ¿no?, de la forma. Que ahora veo claro que no se reían de mí, sino en la forma de expresarme. Y eso es algo bonito, no es algo despectivo. La verdad que me sirve de mucho verlo. Me ha hecho ver que era una vorágine, que vuelva a tener los pies en la tierra, que vuelva otra vez a la realidad y viva el momento. Habrá mucha gente que dirán que por todo lo que he pasado, simplemente con el verso, pues ya evidentemente, claro que lo valoro mucho más que en un principio, y valoro la vida mucho más que en un principio. En ti está el que dure más tiempo o dure menos. La vida es así, que todo viene, todo va, lo que simplemente es aprender, que yo creo que las reestimulaciones vienen para que tú aprendas y superes cosas que todavía se hayan quedado ahí, y vuelven para que tú las puedas ir limpiando y viviendo lo mejor que vayas pudiendo. La vida no es una circunstancia o una etapa que te toca vivir en ese momento, la vida es mucho más. Todo lo que puedas hacer por conocerte a ti mismo, por valorarte, quererte, cuidarte, simplemente con eso ya vas a dejarte fluir y vivir. Y sobre todo, creo que una de las cosas más importantes, fuera parte de tú valorarte, quererte y respetarte, es el dejar y permitir ser a cada uno como son, que son lo más bonito que hay en la vida, ¿no? Sandra nos invita a fluir, dejar a un lado la queja y el rechazo para poder realmente exprimir la vida. En tu mano queda la opción de vida que quieres experimentar. ¿Quieres quedarte anclado al dolor de las experiencias negativas?
es tu opción. ¿Quieres realmente vivir y aceptar todo lo que es la vida? Adelante. Gracias, Sandra, por ser vida.